Los invitamos a ustedes, a nuestros televidentes, a que participen del debate del programa del día de hoy, respondiéndonos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. A la siguiente pregunta: ¿cuál fue el significado que tuvo este rescate de secuestrados en la lucha contra el terrorismo en Colombia? Escríbanos a partir de este momento. Vamos a saludar a esta hora en Villavicencio, en Colombia, al mayor Vianey Javier Rodríguez. Él es jefe de cooperación internacional de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Estuvo secuestrado por las FARC 9 años y 8 meses. Bienvenido al programa La Noche, Mayor. Jason, buenas noches y bueno, quisiera darle las gracias nuevamente por esta oportunidad que nos dan al participar en este programa que siempre ha sido como muy solidario con todo el tema que vivimos los secuestrados o que han vivido las víctimas del terror en Colombia. 5 años han pasado desde esta operación Jaque que devolvió a la libertad a 15 personas, entre ellas colombianos, extranjeros, miembros de la fuerza pública que estuvieron encadenados en las selvas colombianas, privados de su libertad. ¿Cómo recuerda usted hoy esos momentos de cautiverio? Bueno, Jason, la verdad es que cada día es un motivo de celebración y uno no sale de del asombro y de la alegría total cada vez que, por lo menos en el caso mío, veo el video que de hecho se transmitió por los medios y es súper emocionante y se le pone a uno la piel pues a reventar de la emoción y es casi que un motivo para uno en ese momento volver a llorar y a reír de la alegría de haber recobrado la libertad hace 5 años. Mayor, ¿qué significa para usted como exsecuestrado el hecho de que hoy pueda gozar de libertad? Quiero que le explique a la comunidad internacional lo que representó como colombiano haber estado privado de su libertad durante tanto tiempo. ¿Cuál era esa agonía, ese dolor diario como víctima de un flagelo como el secuestro que azota a los colombianos? Yo creo que el secuestro es un acto abominable que se hace de un humano a otro ser humano y uno estando allá en esa situación no entendía cómo, entre comillas, un grupo político, como se hacen denominar las FARC, cometía estos actos tan execrables de poner a un ser humano en esas condiciones, pero el secuestro nuestro, que yo creo que ha sido de los secuestros más largos que se han vivido en la historia de la humanidad, yo creo que también hizo que el país despertara de esa insolidaridad que se ha vivido o que se vivió en algunas épocas donde todo el mundo era ajeno o no le interesaba el dolor, entre comillas, vuelvo y repito, ajeno. Y yo creo que el secuestro nuestro hizo que el país al unísono rechazara este acto tan infame y yo creo que todo eso desafortunadamente nos tocó vivirlo, ha hecho que hoy en día pues haya un proceso de paz en marcha, pero también es cierto que tristemente el secuestro aún persiste. Lo veíamos en la semana anterior, donde de hecho participé en el lanzamiento de las cifras del secuestro desde el año 76 creo hasta el año 2010 y se hablaba de cerca de 40.000 secuestrados que han habido y que hay todavía en Colombia. O sea, es una cifra supremamente aterradora, porque es que el secuestro no solo sumerge a la víctima, al secuestrado, sino también a las familias. Alrededor de los secuestrados hay familias, o sea, por un secuestrado pueden haber, no sé, muchísimos que también sufren en carne propia. Yo creo que esa parte tampoco se ha tocado mucho del reconocimiento del sufrimiento de las familias, o sea, el secuestro, y uno empieza a notar esto cuando ya, Sí. los primeros meses de libertad pues uno no nota, pero
después uno se da cuenta que las familias están totalmente destruidas y que Mayor. empiezan también un proceso de reconstrucción con nosotros. Sí. Vamos a hacer un contacto también a esta hora en Oxford, en Inglaterra, con Ingrid Betancourt. Ella también fue secuestrada de las FARC, ex candidata presidencial colombiana, y justamente fue rescatada el 2 de julio de 2008. El punto en el que quedó marcado en la historia reciente de los colombianos con la exitosa Operación Jaque. Hoy, 5 años después, queremos preguntarle a la ex candidata presidencial, a Ingrid Betancourt, cómo se siente, cómo ha sido ese proceso para superar las secuelas de la tragedia del secuestro que sufrió por más de 6 años. Bienvenida a la noche. Bueno, buenas noches a todos, a Jason un gran abrazo. Bueno, yo creo que estos fueron 5 años extraordinarios de yo diría, varias vidas en una, construyendo una nueva vida, buscando un nuevo camino. Obviamente hace 5 años, con esa liberación extraordinaria, a partir de ahí fue enfrentarse con una realidad muy diferente a la que yo conocía antes, una vida donde pues mi familia había cambiado, mi papá había muerto, mis hijos habían crecido, mi esposo ya no estaba en el hogar, yo no tenía ya mi trabajo y tampoco tenía, digamos, la fuerza de volver a la política, o por lo menos no tenía, digamos, los recursos emocionales y psicológicos como para volverme a enfrentar a una batalla política. Y a partir de ahí comienza una búsqueda de qué quería yo hacer y sobre todo quién quería ser de nuevo. Yo creo que uno siempre está frente a esa pregunta: ¿qué quiero ser? ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que quiero para los demás? Y tuve toda la libertad para hacerlo. Y por eso me siento tan agradecida, porque realmente en 5 años de total libertad. Señora Ingrid Betancourt, durante estos 5 años de libertad, como usted nos lo cuenta, ¿cómo ha percibido la realidad colombiana, el conflicto, las estrategias militares contra las organizaciones terroristas que de alguna forma fueron las que contribuyeron a debilitar el secuestro como un arma de chantaje? Sí, yo creo que la política del presidente Uribe fue muy importante. Es decir, eso fue lo que ayudó a cimentar lo que tenemos hoy, que es la esperanza de la paz. Yo creo que tenemos que darnos la posibilidad de creer en el proceso. Obviamente, pues, estamos confrontando al enemigo. Ese enemigo, en el caso mío que me secuestró, es el mismo enemigo que hoy tengo sentado en esa mesa de negociación con el gobierno, y al cual quiero creer que tiene esas intenciones de paz que yo mismo y que todos los colombianos tenemos. Y por lo tanto nos pide a cada uno de nosotros abrirnos a derrotar en nosotros mismos la desconfianza, en derrotar las ganas de llenarnos de escepticismo, tener fe en que esto es posible, que los colombianos podemos pasar más allá de toda la violencia, más allá de la sed de venganza, más allá de los terribles recuerdos, y lograr construir todos juntos la Colombia que siempre hemos querido tener, la Colombia que añoramos y que soñamos. Acerca de la madurez que usted cree existe ya para encontrar un camino de reconciliación en Colombia mediante el proceso de paz entre el gobierno y la organización criminal de las FARC, ¿cómo percibe las exigencias del grupo terrorista? ¿No terminarán estas peticiones llevando al fracaso de los diálogos? Bueno, yo creo que nosotros también somos muy exigentes. Es decir, nosotros como Colombia les estamos pidiendo a ellos que depongan las armas. Las exigencias son por parte y parte. Y yo creo que esas exigencias pues son normales, porque estamos todos haciendo un camino conjunto hacia algo que es muy difícil, porque es muy nuevo para todos. Imagínense, para una organización como la guerrilla, salir del monte, dejar las armas, asumir una ciudadanía, creían, hacer parte de una política que siempre combatieron, es para ellos debe ser muy difícil. Y obviamente, si nosotros de este lado de Colombia tenemos escepticismo, de ese lado también tiene que haber mucho escepticismo y muchas voces diciendo no lo hagamos, nos están engañando, nos van a meter gato por liebre, nos va mejor si nos quedamos en la guerra, etcétera. Yo creo que de parte y parte
tiene que haber un liderazgo. Nosotros, a Dios gracias, creo que tenemos un extraordinario liderazgo con Juan Manuel Santos, que ha sabido realmente ponernos a reflexionar sobre la oportunidad de la paz. Y yo espero que en el lado de la guerrilla también haya un liderazgo fuerte, porque esto es realmente la cita de una generación. Tenemos la posibilidad de concretar la paz hoy porque se dan unas circunstancias que no se habían dado anteriormente. Puede que estas circunstancias pasen y que el meridiano de la historia se aleje y que no podamos concretar lo que tanto hemos añorado durante una vida entera. Por lo tanto, la responsabilidad es inmensa y es una responsabilidad individual, porque cada uno de nosotros debemos aportar credibilidad y esperanza y buena fe a un proceso que es difícil. En Villavicencio, Mayor Vianney Javier Rodríguez, ¿usted cómo ve el proceso de paz? Se lo quiero preguntar desde el punto de vista de un policía que estuvo secuestrado 10 años por una organización terrorista, un policía que se puso la camiseta para pelear por el país, para dar su vida en una población muy alejada como lo era el Vaupés y que tuvo que vivir, digamos, la humillación de ser privado de su libertad junto a 51 compañeros. Pues bueno, Jason, yo creo que los más interesados en este país de que haya paz somos quienes en verdad hemos estado en los campos de batalla, donde hemos estado, los que hemos estado sufriendo las afugias del conflicto. Y yo creo que en el caso particular, yo creería que todos esperamos y anhelamos hacer nuestro trabajo como policías en estas zonas donde en algunas ocasiones no podemos cumplir nuestra misión, puesto que estos grupos armados no lo permiten. Y yo creería que hay que ser positivos de que esto va a terminar. Y bueno, es el anhelo, yo creería que de todos, y no solo de los policías, sino de las familias y de todo el pueblo colombiano que anhela vivir en paz y en armonía. Obviamente, pues esto no va a ser fácil, pero en el caso particular yo creo que esto se va a dar y soy muy positivo. Bueno, hay algunos reparos que en el caso, yo no reparo, sino que a veces veo que las víctimas de este grupo, yo creo que deben de tener una vocería y una participación a través que sean unos no sé, canalizadores del sentir, porque sí, a veces es difícil a través de leyes o de cosas de que alguna víctima perdone, ¿no? En el caso particular perdoné hace muchos años, pero he tenido contacto con muchos otros que les duele esto y no es fácil ver sentados a quienes fueron sus victimarios dialogando, ¿no?